Jean Gradelet, visionario y amante de las carreras, vio rápidamente el potencial de una marca de automóviles deportivos y quiso darle vida en torno a unos conceptos irrefutables. Un diseño innovador, atado a una mecánica sencilla pero competitiva, y todo ello envuelto en una carrocería ligera y atractiva. Para ello se utilizarían la mayor cantidad de piezas de serie para poder retener los costes de producción y a su vez los mantenimientos. El segundo principio de Jean Gradelet era ampliar su actividad fuera del país a través de la venta de licencias internacionales. Es aquí cuando entre 1964 y 1978 Facha Renault produciría en Valladolid, mi tierra, casi 2.000 ejemplares de esta joya legendaria del automovilismo, una de las berlinetas por excelencia, el Alpine A110, nuestro protagonista de hoy. Jean Gradelet era el hijo mayor de Madeleine Pierre y Émilie Gradelet, quienes dirigían el concesionario Renault en Dieppe. Gradelet padre también había sido el mecánico de Ferenc Six, el primer piloto oficial de Renault que además obtuvo la victoria en el Gran Premio de Francia, en 1906, celebrado en el circuito de la Sarthe. Finalmente, Jean Gradelet terminó de forjar Alpine, y esa es una historia que seguro veremos pronto en el canal, a fondo. Pero ahora viajamos unos cuantos años hacia adelante, cuando Gradelet ya había cuajado su propia producción de automóviles Alpine. Roger Pierre, primo de Jean Gradelet, había sido también el responsable de fabricar algunos vehículos de esta marca en las instalaciones de la avenida Pasteur en Dieppe, ubicadas justo detrás de uno de los concesionarios oficiales de Renault en la calle Thiers. Aquí vemos cómo dominaba el espíritu de familia, en una época de labores manuales y rudimentarias, y la contratación de los nuevos trabajadores, de hecho, se realizaba mediante cooptación. Es decir, la selección era a través de una votación en la que participaban todos los integrantes de la empresa. El mito se había estado fraguando a través de las A106, con carrocerías de fibra de vidrio y el motor del 4 caballos modificado, hasta la llegada de la evolución A108. Estos deportivos ya habían empezado a darse a conocer empleando algunas técnicas innovadoras, ciertamente, como los chasis que realmente eran entonces el verdadero secreto de la agilidad de Alpine. Tengamos en cuenta que al mismo tiempo el maestro Colin Chapman, un genio, desvelaba el Lotus Elan, el cual presentaba también este mismo tipo de chasis. Como os digo, el mito está naciendo, y finalmente el A108 dará origen al A110, que en principio recurriría al Renault 8 como banco de órganos. Este deportivo alcanzó al instante un brillante éxito comercial, y el taller de la avenida Pasteur comienza a convertirse en una auténtica colmena de producción que se quedaba pequeño por días. La clientela, cada vez más numerosa, estaba engrosando las listas de pedidos de forma fugaz. Así que este nuevo desarrollo de Alpine obligaría a Jean Gradelet a crear una segunda unidad de producción en Thiron-Gardès. Bueno, voy a salir con un máster en francés de aquí. Bueno, ya en producción hablamos de un diseño tan pequeño y plano que en Francia lo apodaron, le titularon como Le Turbot, el pez plano significa. Desde su comercialización, el catálogo original del A110, los de fábrica, estaba representado por el motor de 956 centímetros cúbicos derivado del R8, aunque en este caso potenciado a 44 caballos. Pero también se nutría de opciones específicas para rally, como dirección directa, caja de cambios de 5 relaciones, neumáticos de mayor tamaño, etc. Porque este era un coche que obviamente nacía ya con la vista puesta en la competición, infinitamente más que en la satisfacción del cliente de a pie. Veréis por qué. El éxito previo de las berlinetas Alpine en los rallies le había llevado a la marca a disponer del presupuesto completo de Renault para la temporada de 1968. Es decir, Alpine se presentaba básicamente como la filial de competición de la propia Renault. Pero recordemos que hasta 1973 Renault no adquiere la participación mayoritaria de esta empresa. Aún no estaban fusionadas. Eran empresas independientes con un consorcio entre ambas. El equipo había centrado sus labores primero en preparar los chasis de rally, posteriormente en los prototipos de resistencia destinados a los circuitos y en última instancia se emprenderían las labores de desarrollo de los monoplazas de competición. A través de un milagro que solo el entusiasmo puede explicar, los programas funcionan a la perfección. La producción de la A110 avanza paulatinamente, las victorias en los rallies se acumulan y los éxitos de los prototipos de Le Mans convierten a Alpine en un nombre famoso en las carreras mundiales. Ahora, en el caso de los rallies, tanto las versiones 1300 como las 1600 ocuparían rápidamente su lugar en el corazón del espectador. Con sus traseras inquietas y sus motores atmosféricos de altas revoluciones, se habían convertido en una adicción, un placer para los ojos y los oídos de la gente afincada en las cunetas.
Aproximadamente a partir de 1966, Alpine ya había comenzado a coleccionar varios éxitos en los rallies. En aquel momento el Deportivo iba equipado con el motor de 1.3 litros y 88 caballos, los V85, hasta que el año siguiente se pasó al bloque de aluminio de 1.6 litros procedente del Renault 16, en este caso con 92 caballos. Un año más tarde se consigue otro salto de potencia notorio cuando este mismo bloque se estira hasta los 122 caballos. Así pues, el Alpine A110 era ya todo un símbolo de los rallies, el deportivo francés por excelencia, definido de forma irónica por unas cualidades más bien adversas o antagonistas, mejor dicho, con respecto a su éxito. Un precio elevado, un manejo complicado, no apto para cualquiera, y un tamaño muy reducido en todos sus términos. Es por eso que os decía que no era un vehículo enfocado en la satisfacción o en las necesidades concretas de la sociedad de aquella época. Bueno, quizás en la satisfacción sí, también, pero de un target muy específico. Jean-Claude Andret había ganado el Campeonato de Francia de 1968 y repetiría en 1970 sumándole el Campeonato de Europa, en este caso al volante de un 1600. Aquel 1970, Alpine también había abandonado justo la resistencia en la Fórmula 3 para dedicarse exclusivamente a los rallies. El 1600S en este caso estaba entonces homologado en el Grupo 4, pero a principios de aquella campaña, Alpine también presenta otra de sus evoluciones mecánicas. El motor seguía creciendo, adoptando ahora una cilindrada de 1.8 litros y posteriormente de 1860 centímetros cúbicos. Estos motores habían sido preparados por Marc Minotet, seguían utilizando la base del Renault 16 e incorporando una transmisión de dientes rectos tipo 364 de 5 velocidades. De este modo, en 1971, Alpine monopoliza el podio del Montecarlo, conquistando así, por supuesto, el rally más célebre del calendario. Ahora presumía de 165 caballos, aunque sus cualidades más destacadas eran la agilidad del conjunto, precedida por su ligereza, con apenas 700 kilos de peso. Esto le volvían muy rápido sobre la nieve concretamente y en el paso por curva en general, que eran prácticamente los líderes de los rallies clásicos. Como os digo, esta edición de 1971 fue una masacre. Aún se corría el Campeonato Internacional de Rallys, no existía el Campeonato del Mundo, y de las 9 pruebas disputadas, el A110 1600 se impuso en 5 de ellas. Por cierto, aquel año es cuando el Citroën SM del pasado capítulo, que vimos hace poco, ganó en el Rally de Marruecos. Y nos vamos ahora a 1973, año en el que veríamos nacer el denominado Campeonato Mundial de Rallys. Y mientras tanto, en el banco de pruebas de motores de Dieppe ya se estaba produciendo una revolución. Con la ayuda del joven ingeniero Bernard Dudot, Minotet equipó al motor del A110 1600S con un turbocompresor, lo que le dio como resultado una potencia de 240 caballos. Sin embargo, para el primer uso en competición, la potencia se redujo a 200 caballos para preservar la fiabilidad. Y he aquí el primer éxito de un automóvil turbo en el territorio europeo. Dudot había desarrollado los exitosos motores turbo Renault para la Fórmula 1 y para las 24 horas de Le Mans, así como la unidad de potencia de los Renault 5 Turbo, el famoso culo gordo, ¿no? Era la explosión de poder que también requería a verdaderos acróbatas al volante. Al fin y al cabo estábamos hablando de los primeros días de la turboalimentación en la industria del automóvil. El Tour de Corse sería la última prueba de la temporada de 1974, ampliando sus tramos en este caso hasta los 1.292 kilómetros, de los cuales, por cierto, 375 fueron disputados en 14 especiales. Allí, Alpine Renault fue el fabricante más representado, presentando hasta 29 coches en la parrilla de salida. 6 de aquellos vehículos eran oficiales, por cierto, los Blue les llamaban, que continuaban arrasando con aquel color azul que se referenció durante muchos años con el código RE331. Como curiosidad, mucha gente pregunta por los códigos de colores, pues aquí le tenéis. Las modificaciones menores pero numerosas habían ido aterrizando sobre los albores de estas carrocerías, de estas formas planas, parrillas con 4 faros, guardabarros ensanchados, radiador delantero, faldón trasero desmontable, etc. Pero la llegada de la 110 a los tramos de los rallies también abrió las puertas hacia el éxito de numerosos pilotos. Citemos por ejemplo a Gerard Larousse, quien debería haber ganado el Rally de Montecarlo del 68, por cierto, si no le hubieran sorprendido con un montículo de nieve que un irresponsable público le dejó en su camino.
Más tarde, Larousse conduciría los prototipos de Alpine y finalmente se convertiría en el director del equipo Renault de Fórmula 1. Y aparición estelar del capítulo, en este caso, entre 1971 y el 72, Alpine desarrolla 4 prototipos del A110 clasificados dentro del reglamento Grupo 5. Estos chasis concretos presentaban unas modificaciones aerodinámicas que posteriormente también fueron homologadas en el Grupo 4, concretamente en los denominados 1800 Grupo 4 bis. Por eso es muy normal que se confundan ambas versiones, pero realmente Grupo 5, como os digo, se construyeron únicamente 4 chasis. Entonces el objetivo del equipo era doble, como quien dice, competir con los prototipos CG Matra Simca en carreras como Tour de Corse y beneficiarse a su vez de las flexibles normativas Grupo 5 para seguir experimentando con los Alpine. Estos coches del Grupo 5, también llamados A110-1800 Proto, tenían que tener la velocidad y la robustez como únicas prioridades. Las unidades se caracterizaban en concreto por ser extremadamente ligeras, presentando un peso de tan solo 620 kilos. Se habían eliminado hasta las manetas de las puertas, tenían tiradores de estos de cuero. Los 4 chasis acogerían los motores más eficientes jamás instalados en estas berlinetas, el más potente, fruto por supuesto del trabajo de los magos Marc Minotet y Bernard Dudot, desarrollando nada menos que 220 caballos en una versión turboalimentada, sobre una cilindrada que ya alcanzaba los 2 litros. 220 caballos para 620 kilos. Esta gente jugaba en otra liga. Durante 8 años, el Alpine A110 estuvo en lo más alto de los podios, y en particular durante aquella ejemplar temporada de 1973, en la que a pesar de presentarse con un presupuesto muy limitado en comparación con sus rivales más directos, Alpine persiguió y consiguió el primer título oficial de campeón del mundo, el Grial absoluto. De forma paralela, Alpine fue conjugando un profuso historial en las competencias de circuito, mostrando un especial interés en las carreras de resistencia, la mítica Le Mans. Corrían en casa además. La serie de prototipos nacidos mientras los coches de rally sembraban su éxito no es corta. Una apasionante saga deportiva de prototipos, como os digo, con la que finalmente se alzaron con la victoria absoluta de la Sarthe. Bueno, me encanta Alpine y me encanta Renault. ¿Qué os voy a decir yo desde aquí, desde Valladolid? La cuna, ¿no? Una de ellas. Bueno, os toca a vosotros, comentarios. Ya sabéis que os leo a todos, me apunto todas las sugerencias interesantes. Yo tengo aquí una lista negra, en la que tengo programados, pues sin exageraros, unos 200 capítulos ya, pero sin exagerar. Yo todo lo que me viene a la cabeza, o sugerencias interesantes, va para la lista. Así que os leo, contesto algunos comentarios que me parecen interesantes, ya sabéis, y estoy intentando volver a estar un poco más activo en mis otras redes. Volvemos a hablar por Discord y a presentar cosillas interesantes por ahí, y os recomiendo seguirme en las otras plataformas porque hacemos preguntas y respuestas. Siempre anticipo por ahí antes los vídeos que van a llegar de la semana. Y hay un post diario con fotos de época, y en el pie de foto os dejo descripciones con datos muy interesantes también, así que os lo recomiendo. Gracias, miembros, por participar con el canal directamente, gracias al resto por estar aquí, por contribuir y por hacer que esto sea posible, y nos vemos como siempre el domingo 21:00.